Vamos a tener una palabra de oración. Padre Santo, queremos ponernos ahora en tus manos, como hemos orado ya, para que tu palabra nos vivifique. Señor, que me des gracia y el poder de tu Espíritu para poder transmitir lo que solo tu palabra quiere decir, que no haya ningún otro tipo de mensaje, sino el que hay en el texto que vamos a considerar. Señor, y que también estemos en tu presencia con reverencia y con apetito, con deseo de recibir tu palabra. Esto te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Tengo unas preguntas para vosotros, ya sabéis que me gusta hacer preguntas. Y es que si alguien sabe quién es el propietario del solar que hay aquí atrás. No. Yo con el tiempo que lleva hecho, pues yo diría que a lo mejor es de Pan de Higo, pero no estoy seguro. Puede ser. ¿Recuerda alguno el edificio que estuvo antes de que lo derribaran y se quedara el solar? Yo he visto la silueta que hay marcada en el edificio de al lado y creo que tenía que ser un edificio más o menos de la época de este que estamos nosotros. Algún piso, 2 pisos y algún bajo comercial, algún patio por detrás. Ahora bien, ¿os imagináis el tamaño de este salón si pudiéramos unirlo con el solar de atrás hasta Jorge Juan? ¿Os imagináis más que lo duplicaría? Porque ahí hay mucho solar. Sí, a ver, que pudiéramos derribar la pared de ahí atrás y unir todo. ¿Os imagináis hasta la calle de atrás? Eso sería enorme. Sería un salón, yo creo que de los grandes de Cartagena. Ahora bien, venga, que me estoy viniendo arriba. ¿Os imagináis que esa gran sala estuviera repleta de almas perdidas y rescatadas de la muerte eterna por nuestro Salvador Jesucristo? Venga, y me sigo viniendo arriba. ¿Te imaginas una reunión en ese local junto a tu esposo, junto a tus hijos, junto a los nietos, con los mejores y más queridos familiares y amigos sentados a tu lado, junto a, quizá también, ¿por qué no?, al profesor más antipático o a los compañeros de trabajo menos soportables, e incluso que en ese local hubiera también alguno de los criminales más horribles que ha dado nuestra sociedad. ¿Os lo imagináis? ¿Y os imagináis que esa reunión fuera unánime y todos estuviéramos adorando al soberano Dios del universo en esta iglesia? Pues esta mañana os invito a que podamos descubrir 5 secretos. 5 secretos que son necesarios para que esta iglesia crezca. Y crezca, y por qué no, llegue un día en el que pudiéramos derribar la pared que tenemos detrás, unir todo el salón y hacer lo que nos acabamos de imaginar. Para eso os invito a que me acompañéis a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy continuamos con nuestra serie sobre Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, los versículos del 19 al 26, donde vamos a descubrir los 5 secretos que son necesarios para que nuestra iglesia crezca. Hechos, capítulo 11, versículo 19, dice la palabra de Dios: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios,
se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Así que esta mañana, como os he dicho, vamos a descubrir los 5 secretos para que toda iglesia, y esta iglesia en particular, pueda crecer. Y nos vamos enseguida al primer secreto. ¿Cuál es el primer secreto? Atención. Hemos leído en los versículos 19 y 20 que unos predicaban solo a los judíos y otros predicaron también a los griegos el Evangelio de Jesucristo. Sí, hermanos, el primer secreto. Los creyentes debemos predicar el Evangelio a los incrédulos. ¡Oh! ¡Qué secreto! Hermanos, personas normales como nosotros, comunicando el Evangelio de salvación a personas normales. Y algunos podríamos poner alguna objeción, ¿verdad? La objeción de que estamos viviendo tiempos malos, que las gentes no escuchan, no quieren saber nada del Evangelio, que tampoco soy relevante para poder alcanzar a otros. Yo desde mi casa, en mi encierro, yo desde mi situación en la que no soy popular ni tampoco tengo acceso a muchas personas, ¿cómo voy a predicar yo el Evangelio? ¿A quién voy a llegar? Pero, ¿qué estudiamos en este pasaje? Pues lo primero es qué circunstancias vivieron nuestros hermanos que eran tan diferentes, quizá, a las que estamos viviendo nosotros. O si por el contrario, las circunstancias que estuvieron viviendo ellos no son en absoluto diferentes a las que estamos viviendo nosotros. Y entonces, si ellos lo pudieron hacer, ¿por qué nosotros no lo hacemos o no lo podemos hacer? En primer lugar, hemos leído ahí en el versículo 17 que los que fueron dispersados en la persecución de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y nos vamos a quedar con dos ciudades o dos zonas. Vamos a ver primero Fenicia y Antioquía. ¿Qué eran Fenicia y Antioquía? ¿Qué eran aquellos territorios donde fueron a parar los cristianos que salieron de Jerusalén tras la persecución? Bueno, pues primeramente Fenicia. Fenicia era una región costera situada en lo que hoy actualmente es el Líbano. Las ciudades más importantes, hemos escuchado de ellas leyendo las Escrituras, eran Tiro y Sidón. Pero claro, si hablamos de los fenicios, a los que tenéis trasfondo americano, pues diréis, los fenicios, eso eran pueblos antiguos del Oriente. Bueno, pero a nosotros los de Cartagena nos es más conocido, porque aquellos comerciantes fenicios que venían de Tiro y de Sidón, de Fenicia, son bien conocidos por nosotros porque fundaron la ciudad de Gadir, de Cádiz, en el sur de España. Y también fundaron Cartago en el norte de África. Y los gobernantes de Cartago, los Barca o los Bárquidas, llegaron aquí y fundaron Carhadas. Sí, los descendientes de los fenicios fundaron nuestra Cartagena. Y si nos vamos al museo que hay en el puerto, veréis 2 barcos fenicios que están allí conservados. O sea que los fenicios para nosotros son gentes cercanas, aunque vengan del Oriente Mediterráneo. ¿A qué se dedicaron los fenicios? Pues fundamentalmente a comerciar. Y fueron tan buenos comerciantes que, como no se podían entender con los cartageneros de aquella época, inventaron el alfabeto para poderse entender, y dicen que el alfabeto fenicio, esas 22 letras, fueron el origen de los alfabetos occidentales, del griego, por ejemplo. Así que los fenicios eran gente inteligente que se hacía entender. Y nosotros los conocimos bien hace más de 2300 años. Y ya el rey Salomón los conoció bien, porque a pesar de que había habido guerra, los fenicios
finalmente hicieron paces durante el reinado de Salomón y el rey Irán hizo pacto y le hizo provisión de las maderas del Líbano, de las maderas de cedro con las que se levantó el templo de Salomón y otras muchas construcciones de aquel rey. Así que aquella tierra de comerciantes, aquella tierra de gentes de mar, fueron expulsados o fueron desplazados los primeros cristianos. Y luego también tenemos otra ciudad, Antioquía. Bueno, con Antioquía nos podemos hacer un lío como con Cartagena. Dicen que hay más de 100 Cartagenas en todo el mundo, pero como esta, ninguna. Bueno, tengo aquí una colombiana, la Cartagena de Indias también valdrá la pena, digo yo. Bueno, lo cierto es que... Hola Ana, siéntate si quieres. Lo que tenemos es que esta Antioquía fue una de las 16 Antioquías que fundó el rey Seleuco Nicanor en honor a su padre Antíoco, un rey griego en honor a este rey, pues por eso la nombró Antioquía. Y esta Antioquía que estamos estudiando esta mañana era la Antioquía de Siria, es decir, la ciudad más importante de todas esas Antioquías, de las 16. Tan importante que llegó a ser la tercera ciudad del Imperio Romano. Se piensa que en aquella época tenía 500.000 habitantes. Eso ya era una ciudad grandísima. Unos 500.000 habitantes en una ciudad que después de Roma y de Alejandría era la tercera ciudad del imperio. Era un nudo comercial. Estaba situada a unos 480 kilómetros al norte de Jerusalén y era un nudo comercial entre Europa, Asia y África. Era también una ciudad que destacó por la magnificencia de sus edificios. O sea que no habían sido desplazados los cristianos a cualquier ciudad, sino a la más importante del imperio en aquella zona. Pero también era una ciudad muy conocida en aquella época por su depravación. Estaba allí el templo de Dafne, una diosa a la cual se rendían cultos escandalosos que consistían en orgías. Los romanos mismos, un poeta romano dijo que Roma había sido contaminada por la corrupción de Dafne, y el culto de Dafne tenía lugar allí en Antioquía. Así que esa fue la gran ciudad de Antioquía, que pasado el tiempo, hoy es una ciudad turca que se llama Antaquia y que solo tiene 42.000 habitantes. Pero en aquel contexto es donde nuestros hermanos tuvieron que predicar el Evangelio. Un contexto que no es diferente al que tenemos nosotros hoy. Un mundo moderno, un mundo materialista, un mundo depravado, un mundo obsceno. Y allí tuvieron que vivir nuestros hermanos y compartir la fe en Cristo. ¿Qué diferencia hay entre aquel mundo y el nuestro de hoy? Ninguno. La única diferencia es que en aquella época no tenían redes sociales. Bueno, sí las tenían, diferentes a las nuestras. No había televisión, pero tenían otros medios de comunicación. Si nos ponemos a analizar, estaban exactamente en las mismas circunstancias que nosotros. Además, hemos leído que estos hermanos salieron a causa ¿de qué? De la persecución de Esteban. Eso ya lo estudiamos hace meses, en el capítulo 8, versículo 1, después de la muerte de Esteban, la gran persecución que hubo contra los hermanos de Jerusalén. 8.1, y también los versículos 3 y 4. Si nos vamos al capítulo 9, la persecución misma que el apóstol, que en aquella época Saulo de Tarso estaba perpetrando contra los hermanos, que llegó hasta Damasco, hasta ahí casi las orillas de Fenicia. Así que también vivieron persecuciones. Pero cuando nos vamos al capítulo 9, versículo 31, después de la persecución de Pablo, de la conversión de Pablo, nos dice que la iglesia estaba viviendo un momento de paz, un tiempo de paz. Así que, hermanos, no hay excusa. Vivimos en un mundo sumamente parecido a aquel mundo donde unos son perseguidos, pero donde también experimentamos paz.
Y en toda la circunstancia, ahí están predicando el Evangelio de Cristo. Porque, hermanos, el primer secreto es que los creyentes tenemos que predicar el Evangelio de Cristo a otras personas. Además tenemos también, que hemos leído en el versículo 19, que los judíos cristianos empezaron en principio a predicar solo a los judíos. Era normal, un trasfondo predicando a su trasfondo. Hay veces que a nosotros nos cuesta mucho trabajo, nos costaría mucho trabajo llegar a según qué personas. Entonces tenemos que llegar a las personas que tienen nuestro trasfondo. Pero hay otros judíos cristianos, en este caso nos dicen que eran los que procedían de Chipre y de Cirene, el versículo 20. Estos no solo transmitieron el Evangelio a otros judíos, sino que además tuvieron la osadía de hacerlo también a griegos, gentes que no eran judíos, a griegos. Estas semanas atrás hemos estado viendo cómo el Evangelio se abrió a través de Cornelio también a los gentiles. Y esto es lo que nos dice aquí, que estos judíos de trasfondo griego predicaron a griegos. ¿Por qué digo que son de trasfondo griego? Porque no venían de Jerusalén, sino que venían de otras zonas. Y nos menciona Chipre. Chipre es una isla del Mediterráneo muy montañosa. Está a unos 90 kilómetros de la costa de Líbano. En aquella época, Chipre era una provincia romana y en el Antiguo Testamento era conocida como Quitín. Cuando la próxima vez leáis ese Antiguo Testamento y escuchéis Quitín, ya no es Quitín, es Chipre. Quitín, mencionada en Isaías 23 y Daniel 11. Bueno, pues en la antigüedad era conocida por sus riquezas minerales y forestales. Decían los chipriotas de aquella época que ellos no necesitaban árboles de ningún sitio para construir sus naves. Ellos tenían árboles de sobra y además tenían muchos minerales, en especial el cobre. Así que con esto fue una isla muy rica, pero también fue la patria de Bernabé, este siervo del Señor que vamos a hablar un poquito de él. Fue la patria de Bernabé y uno de los primeros lugares donde comenzó a extenderse la Iglesia de Cristo. De hecho, el primer viaje misionero de Pablo fue por la isla de Chipre. Hoy Chipre es una república, tiene 1 millón de habitantes y desde 2004 pertenece a la Unión Europea. Allí es donde hubo hermanos oriundos de Chipre que como tenían ese trasfondo judío, pero eran cristianos, dijeron, nosotros ya tenemos mucha relación con gentes de otros lugares, así que no tuvieron problema en predicarle a los griegos. Y también otros hermanos, los de Cirene. Cirene era la capital romana de la provincia de Cirene, que hoy es Libia, en el norte de África. Y se sabe que Cirene era una de las comunidades más importantes de los judíos de la diáspora. Es decir, que había también muchos judíos que tenían mucho trato con Jerusalén. De hecho, si os acordáis, en Hechos 2, había el primer discurso de Pedro, hay gentes oriundas de Cirene, entre otros muchos lugares que se citan en ese texto, que fueron enseñados y predicados el Evangelio, que hubo conversos de Cirene, que volverían a Cirene y que estarían predicando en Cirene, y con la persecución anduvieron por todo el Mediterráneo, llegando también a Antioquía. Pues esos judíos cristianos de trasfondo cirenaico, como era ellos, con sinagoga propia en Jerusalén, Hechos 6:9, todo esto son detalles de esos que hemos ido estudiando en el libro y que van saliendo y que van diciendo, oye, esta gente se movía. Pues estos judíos de trasfondo cristiano no tuvieron problema de predicarle a los griegos. El resumen de todo esto, mis queridos hermanos, ¿qué nos enseña este antiguo texto del libro de los Hechos a nosotros? Pues nos está enseñando que estamos ya viendo que en el primer pueblo de la iglesia cristiana identificamos una cultura de evangelización, que es esa misma cultura de evangelización que tenemos que desarrollar nosotros.
Amados, ¿qué nos llevaríamos si fuéramos forzados a abandonar nuestros hogares? ¿Qué mensaje comunicaríamos o qué mensaje comunicamos a las personas que están cerca de nosotros, que están cerca de nuestro ámbito, que son de nuestro contexto cultural o religioso? Porque a ellos son a los que les tenemos que transmitir el mensaje. Estos hermanos seguramente fueron muchos desplazados y se tendrían que marchar con una mano adelante y otra atrás. Pero lo que sí se llevaron todos y lo que todos tenían en común, porque compartían una cultura de evangelización, era, como hemos leído en el versículo 20, el Evangelio de Jesucristo. Así que esta mañana, nuestro primer secreto para que esta iglesia crezca es que cuando marchemos de aquí, en nuestro contexto, donde nos podemos mover, más grande o más pequeño, con más o menos personas, pero aquellas personas a las que tú puedes llegar son casi seguro las personas a las que yo no voy a poder llegar esta semana. Pues a ellos debemos predicarle el Evangelio de Cristo. Hermanos, qué ejemplo para nosotros de aquellos cristianos de aquella época para nosotros hoy. Así que, si quieres o si queremos desarrollar este primer secreto, si queremos descubrir el primer secreto, cultivemos una actitud de compartir el Evangelio de Jesús. Practiquemos la cultura de la evangelización. Segundo secreto. Solo la mano del Señor tiene poder para obrar en los corazones. Hay una parte que solo es de Dios. Y esto lo tenemos que afincar en nuestro corazón, porque podríamos pensar, ¿de qué manera podría yo captar la atención de los jóvenes en nuestra iglesia? ¿De qué manera podría yo hacer que esta iglesia fuera relevante y viniera gente que entrara? Y se nos pueden ocurrir muchísimas estrategias. No hay ninguna estrategia, ni yo puedo conseguir nada para que estas puertas vayan entrando gente. Es Dios únicamente el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. La parte de Dios es solo de Dios y la hace cuando Él quiere y como Él quiere. Vemos el versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, con los hermanos, y gran número se convirtió. No lo convirtieron los hermanos, se convirtió, fueron convertidos. Es la otra forma de este verbo, pasivo. Fueron convertidos cuando creyeron en la palabra. Dios tiene su parte en toda esta obra y tenemos que dejar y confiar que Él la va a hacer. Menos mal, porque Él es misericordioso y todas sus promesas son fieles y las va a cumplir, porque si dependiera de nosotros. En esta confianza el apóstol Pablo asegura que el crecimiento de la iglesia no lo da ningún obrero. El crecimiento de la iglesia lo da Dios. Lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 5 al 7. ¿Os recordáis aquellas disputas? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Ah, no, yo soy mejor, yo soy de Cristo. ¿Quién es Pablo y quién es Apolo? Nos dice el versículo 5. Sino servidores de Cristo. Uno regó, uno sembró, otro plantó. Pero es Dios quien da el crecimiento. Asumamos esta verdad bíblica porque es el gran secreto. Yo no voy a convencer a nadie. Es la palabra de Dios la que convence a los pecadores. Es la palabra de Dios la que me convenció a mí de pecado. Nadie me dijo, uy, qué bien te lo vas a pasar en la iglesia. No, fue la palabra de Dios la que convenció y la que hizo que surgiera la fe. Así que primer secreto, prediquemos la palabra. Segundo secreto, dejemos obrar a Dios. No hagamos o intentemos hacer la obra de Dios, porque solo vamos a llegar al fracaso más absoluto. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Salmo 127:1. ¿Qué quiere decir? ¿Que no voy a edificar? Al contrario, tiene que haber albañiles trabajando.
¿Qué pasa? ¿Que no tiene que haber guardia? Claro que tiene que haber guardia. Pero por encima del albañil y del guardia está Dios edificando y Dios guardando. Dejemos este trabajo a Dios, que es el que mejor lo hace. Tercer secreto. La iglesia local está atenta y colabora. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Amados hermanos, la iglesia de Jerusalén estaba atenta a las noticias sobre la expansión del Evangelio. Ya lo vimos en el capítulo 8, versículo 14, Hechos 8, 14. Esto es un secreto que tenemos también que desarrollar y poner en obra nosotros. Capítulo 8, versículos 14 y 15. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. Versículo 25 de este mismo capítulo 28. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. La iglesia de Jerusalén estaba preocupada por la extensión del Evangelio y puso los medios para reforzar esa obra. Capítulo 9, versículo 28. Y estaba con ellos en Jerusalén, estaba Pablo, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con griegos, pero estos procuraban matarle. Y cuando la iglesia de Jerusalén se hizo cargo de que Saulo tenía problemas y que podía correr peligro, cuando supieron esto los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, lo pusieron a salvo. Esto fue obra de la iglesia que estaba preocupada por su siervo. Capítulo 11, leímos el otro día, versículo 1 y 2. Oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén para dar razón de esta palabra. Es que estaban con el oído atento a la obra de Dios. De igual manera, queridos hermanos, nuestra iglesia en Cartagena tenemos que ejercitar este misterio, que es apoyar la obra del Señor allí donde quiera que tengamos noticias de ella. Y para ello, hoy tenemos muchos medios para conocer buenas noticias y noticias no tan buenas de la obra de Dios, que nos deben de sensibilizar, ahí está Puertas Abiertas, que nos tienen que estimular, ahí están los hermanos de Testimonio Cristiano a cada hogar. ¿Para qué? Para que podamos preocuparnos y ocuparnos en la obra, no solo la que tenemos aquí, sino más allá de estas puertas. Tiene que ser un ejercicio espiritual, pero también un ejercicio conjunto de nuestra iglesia. Estar preocupados por la obra de Dios, por la obra de evangelización, por la obra del Señor. En el caso que nos ocupa, la iglesia, ¿cómo proveyó de ayuda a los hermanos de Antioquía? Pues enviaron a Bernabé, enviaron a un obrero de Dios para echar una mano en aquella situación. ¿Y podemos decir que no oraron? Seguro que sí. Aquí lo que concretamente se nos dice es que enviaron a Bernabé a Antioquía, versículo 22, pero seguro que detrás de ese envío estaba también las oraciones de toda la iglesia para que Bernabé fuera encomendado y cumpliera su misión y que los hermanos fueran edificados también por Bernabé. Y seguro que también, como veremos más adelante, esta misma iglesia se preocupó de las aportaciones económicas cuando las circunstancias hicieron necesario que la iglesia que estaba en Judea y en Jerusalén fuera provista de una economía monetaria para salir adelante de aquella hambruna, como veremos en el siguiente estudio. Mis queridos hermanos, esto tiene que ser un secreto que tenemos que poner en práctica como iglesia. Preocuparnos por la obra del Señor en nuestra iglesia, pero también más allá de nuestra iglesia. En lo espiritual,
en lo que requiere oración, en lo que requiere magisterio, en lo que requiere aportaciones económicas. Todo eso tiene que ser una preocupación constante en la vida de nuestra iglesia local. Hermanos, todo está inventado. No hace falta que nadie nos desvele nada nuevo. Todo está inventado. Solo debemos aplicarlo para que sea una manera efectiva y real en la vida de nuestra iglesia. Tengamos vocación misionera para apoyar la obra del Señor. Desde aquí. Ese es el tercer secreto. Vamos con el cuarto secreto de esta iglesia de Antioquía. Versículos 23 al 25. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole lo trajo a Antioquía. Cuarto secreto, el ministerio de la enseñanza. Hermanos, tenemos que estudiar la palabra de Dios y la tenemos que hacer de una manera correcta. Y la mejor manera que aquí nos enseña la palabra de Dios es con hombres fieles. Y Bernabé fue un hombre fiel. Así que en estos 2 versículos vamos a estudiar muy brevemente un poco de ese ministerio del obrero. Notemos en primer lugar que la iglesia de Jerusalén no envía a cualquiera. Envía a Bernabé, que era de origen chipriota. Es decir, envía a un cristiano chipriota para tratar con cristianos oriundos de Chipre que están en Antioquía. Era la persona idónea, con el mismo trasfondo de las personas que se iban a encontrar allí, en Antioquía. La iglesia de Jerusalén comisionó a la persona adecuada. Y aquí tampoco nos dice eso que Bernabé se presentara voluntario, ni que fuera Bernabé el que decidiera ir. Fue encomendado por la iglesia. Hermanos, el verdadero hombre de Dios se regocija, que no es lo mismo que siempre estar contento, cuando ve la gracia de Dios obrando en la iglesia. Es más, el verdadero hombre de Dios, el verdadero obrero de Dios, no digo cristiano, sino la persona que ha sido comisionada por la iglesia, que ha sido comisionada por el Espíritu Santo a través de la iglesia, que ha recibido el llamamiento del Señor, es aquel hombre que cuando ve la obra de Dios se regocija. Es más, la iglesia existe porque Dios la ha creado y eso produce gozo en el obrero, aunque sea una iglesia con problemas, aunque sea una iglesia que da más quebraderos de cabeza, como le dieron los corintios a Pablo o los gálatas, pero él se alegraba de aquellos hermanos, se gozaba por la gracia de Dios, por el favor que Dios había tenido para aquellos hermanos. Y cuando Bernabé llegó a Antioquía, lo primero que surgió en él fue el regocijo de ver la gracia, el favor de Dios obrando en aquel lugar. Así que el obrero leal ama a la iglesia, aunque ésta no siempre le dé motivos para ello. Es lo que nos recuerda Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. ¿A quién? A Dios, no a la iglesia. Tienen que dar cuentas a Dios, a la iglesia también. Pero ellos son responsables delante de Dios de pastorear esa iglesia. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y Bernabé se regocijó y Bernabé animó a todos a que corazón firme permaneciesen en el Señor. Ese es el primer ministerio y en esto se debe resumir toda la enseñanza del púlpito de esta iglesia. En que desde aquí se nos anime a que con corazón firme todos vosotros
permanezcáis fieles en el Señor. Por eso es necesaria la enseñanza. No hay otro misterio, es este. En segundo lugar, ¿cómo era el carácter del obrero? El carácter del obrero, pues nos dice que era, versículo 24, la primera parte, porque Bernabé era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. En primer lugar, un varón bueno. La palabra literalmente quiere decir uno que hace el bien. Y uno que hace el bien quiere decir es uno que tiene buen testimonio. El testimonio exterior es bueno. Y ese era Bernabé. Si recordamos qué hizo Bernabé para salir al ministerio, vendió sus tierras en Chipre y el dinero lo puso a los pies de los apóstoles. Y yo creo que desde ese momento Bernabé ya estaba plenamente involucrado en la obra de Dios. En segundo lugar, no solo tenía un testimonio público bueno, sino que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es esto de estar lleno del Espíritu Santo? Lo hemos visto ya en pasajes anteriores. Aquí no se trata de ninguna unción especial que te hace rebosar como si fueras un vaso a tope de agua. Cuando Efesios 5:18 el apóstol Pablo escribe: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo, está comparando la influencia del vino con la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué hace el vino? Nos hace perder el control porque ocupa todo nuestro ser. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando ocupa todo nuestro ser? Toma todo el control. Y eso es la llenura del Espíritu Santo que aprendemos en la Biblia. Cuando eres controlado completamente por el Espíritu Santo, estamos llenos del Espíritu Santo. Y Bernabé estaba completamente controlado por el Espíritu Santo. Así que en su relación íntima con Dios era ser controlado completamente por el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, fe. La fe, ya que sin ella es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Podemos ser una persona que se porte muy bien. Podemos ser una persona que aparentemente tenga un control de la vida y un orden en su vida. Pero si todo eso no está bajo la fe en el único que podemos tener fe, que es la palabra de Dios en Cristo Jesús nuestro Salvador, esa persona no vale nada. Porque personas buenas por el mundo hay muchas. Así que, hermanos, este hombre era un hombre completamente entregado a los demás, en servicio público, era un hombre completamente controlado por el Espíritu Santo y con fe, con la fe verdadera, sin la cual no podemos agradar a Dios. Este era Bernabé. ¿Cuál fue el fruto de este siervo? La segunda parte del versículo 24. Y una gran multitud fue agregada al Señor. El fruto de este obrero fiel fue que Dios cumplió su parte y una gran multitud fue convencida de pecado y se entregó al Señor. Esto también es muy importante, queridos hermanos, porque la iglesia no pertenece al pastor, pertenece al Señor. Y una iglesia sana, en una iglesia sana, las almas son agregadas. ¿Cuál es el desafío, hermanos? Que almas sean agregadas a la iglesia de Cristo en Cartagena. Y esa debe de ser nuestra oración. Y mi oración, queridos hermanos, y la confianza es que en la medida en que seamos fieles en la proclamación del Evangelio desde nuestros hogares, en la medida en que confiemos que seamos fieles en la proclamación de la verdadera palabra de Dios desde este púlpito, en esa misma medida Dios va a obrar en los corazones, primeramente en los nuestros, para edificación, pero también en los corazones de personas que Dios, si Dios quiere, vamos a ver entrando por esa puerta, llenando este local y proclamando las glorias de nuestro Señor Jesucristo, todos juntos. Esa es mi oración para esta mañana.
Y por último tenemos que pensar en que los obreros no pueden estar solos. Fue tanto el desarrollo de la obra de Dios en Antioquía, que hemos leído en el versículo 25, que Bernabé tuvo que tomar el comodín de la llamada y llamar a su amigo Pablo. Ese amigo Pablo que en Hechos 9, 26, 27 tuvo que Bernabé hablar por Saulo a la iglesia de Jerusalén porque le tenían tanto miedo a Saulo que él tuvo que decirles: esperad, que este hombre realmente ha visto a Jesús y es un siervo muy bueno para el Señor y para la iglesia. Así que él llamó a Saulo, Saulo dejó Tarso y volvió con él a Antioquía. Hermanos, esta obra no se hace sola. Tenemos el privilegio aquí de ser 4. Pero hermanos, no podemos hacerlo solos. Tenemos que hacerlo 4 cuando son 4, 2 cuando son 2, 1 cuando es 1, porque de igual de manera que lo idóneo es ser más de 1, también es cierto que hay congregaciones donde está el pastor solo. Y hermanos, si no hay más mimbres que los que suenan, ¿qué hacer? También hay congregaciones donde el pastor o la iglesia quizá no tengan la visión clara al respecto y no promueven a hombres fieles que salgan a la obra. En cualquier caso, siendo una iglesia donde no hay más mimbres que los que suenan, a una iglesia que tiene la vista corta en esto, tenemos que recordar lo que el Señor nos enseñó en Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38. La mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Así que hermanos, primer secreto, tenemos que comunicar el Evangelio. Segundo secreto, tenemos que dejar a Dios obrar. Tercer secreto, tenemos que dejar a Dios obrar. Tenemos que dejar, la iglesia tiene que ser una iglesia que predique o que esté involucrada en la obra de Dios, y tenemos que enseñar la palabra de Dios. Cuarto secreto. ¿Cuál es el quinto? Es que hay un quinto. Sí, lo siento, ya queda poquito para acabar, pero os tengo que comunicar cuál es el quinto secreto que nos revela este pasaje. Lo hemos leído en el versículo 27. El cuarto era enseñar, pues el quinto es seguir enseñando. Si el cuarto es enseñar, el quinto es seguir enseñando. La enseñanza continúa. Cuando Bernabé y Saulo estuvieron, se dedicaron durante un año a seguir enseñando. Así que lo primero que vemos es que estuvieron durante todo un año. Pablo y Bernabé dedicaron un año de sus vidas a compartir la palabra de Dios a los hermanos de Antioquía. Y nos dice este versículo 26 que mucha gente recibió esa enseñanza. Hermanos, Bernabé, Saulo y los que os presidimos, estamos obligados a dedicaros tiempo en cantidad y calidad. No llenar el púlpito con media hora de predicación o 45 minutos, sino de calidad y de cantidad. El aprendizaje en la iglesia tiene que ser constante. Mirad, tengo en la memoria un recuerdo de la infancia. Y fue cuando me dijeron, en aquella época hacíamos 8 años de primaria, me dijeron que teníamos que primero estudiar 8 años de colegio, 4 más del instituto, antes de empezar a estudiar de verdad. ¿Os imagináis eso lo que significaba para un niño de 6 o 7 años? Que tenía que estar estudiando más tiempo de lo que ya había vivido y que todavía aún no habría llegado a lo que serían los estudios seguramente más importantes. Esto ocurre igual con la iglesia. Hermanos, la enseñanza que es útil no acaba. Para un cristiano, la Biblia no es un grado universitario de varios cursos que finaliza cuando nos graduamos y nos dan un diploma. Ni cuando nos convertimos, mucho menos si nos bautizamos. Ahí solo hacen que empezar, ahí acaba de empezar la primaria. Hermanos,
Nunca podemos dejar de ser enseñados y de estudiar la palabra de Dios, porque el día que lo hagamos nos estancaremos o echaremos para atrás. Esto no quiere decir que en la Iglesia no debamos de tener un plan de estudios. No vale empezar bien y acabar en mitad de nada. No nos valen las arrancadas de caballo y las paradas de burro. Tenemos que tener un plan para que la Iglesia sea constantemente bien alimentada. Porque a falta de aprendizaje nos puede pasar lo que les dijo Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 3:2. Di leche porque no podían asimilar alimento sólido. Ni pueden todavía, pues aún son inmaduros, nos dice la versión internacional. Así que mucha gente, ¿en qué se convirtió? Versículo 27, la segunda parte. En discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los creyentes de la Iglesia. Un discípulo es un seguidor, y con frecuencia un discípulo cree en las enseñanzas del Maestro y le sigue de cerca. Así que somos seguidores de Cristo, que tenemos que seguir al Maestro, a las enseñanzas y muy de cerca. En aquella época los alumnos eran puestos bajo la enseñanza de un tutor, lo que implicaba, además de enseñanza, una relación íntima entre el alumno y el tutor. Hermanos, hemos sido colocados a los pies del Maestro. Somos discípulos del Maestro. ¿Creemos en sus enseñanzas? ¿Tenemos una relación íntima y personal con el Maestro? Pues así tiene que ser en adelante. Así que terminamos. Hemos visto los 5 secretos para que esta Iglesia crezca. Compartir el Evangelio con otros, dejar el resultado a Dios, que esta Iglesia esté involucrada en la obra de Dios, impartir un buen ministerio de la enseñanza y seguir enseñando. No aprendemos nada más en este pasaje, no nos podemos inventar nada más para hacer que esta Iglesia crezca. Este pasaje nos lo enseña. ¿En qué punto te encuentras esta mañana? ¿Proclamas el Evangelio o necesitas que te hablen del Evangelio? Porque si es así, ni siquiera has empezado. Cristo te está esperando. Pero una vez que Cristo entra en nuestro corazón, inmediatamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a proclamar las grandes cosas que Él ha hecho con nosotros. Cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, le dijo el Señor al endemoniado gadareno. ¿En qué punto te encuentras en tu vida? ¿Estás proclamando o necesitas ser proclamado? Nuestra Iglesia, aquí, nosotros, ¿estamos siendo útiles en el ministerio de evangelización y de enseñanza? Es un reto, es una responsabilidad. Hermano, no cierres tu boca y, amigo mío, no cierres tus oídos a la voz del Evangelio. Lo que sí es seguro, que al margen de que nosotros podamos ser albañiles o podamos ser guardias, como el Salmo que hemos leído, lo que sí es cierto es que Dios es fiel y a su tiempo Él va a dar el crecimiento conforme al propósito de su voluntad. Y en esa confianza es porque yo esta mañana os decía que yo creo firmemente, y no es que me haya venido arriba, que ese local puede ser ampliado hasta la calle Jorge Juan. Porque no depende de mí, sino es Dios, nuestro Señor, el que tiene todo el poder para hacerlo. Podemos descansar porque Él es fiel y Él lo hará. Hermanos, también tener esta preocupación, porque una buena iglesia, una buena enseñanza requiere buenos maestros y tenemos que orar para que Dios capacite y nos siga capacitando para cumplir fielmente este ministerio. Pero una buena enseñanza no solo requiere un buen maestro, requiere buenos discípulos, y esa es la parte que os toca. Buenos discípulos que obedezcan, que crezcan
y que maduren. Así que mi oración esta mañana es que la palabra del Señor cale en nuestros corazones en esta mañana, ya sea para salvación imprescindible o para edificación del creyente, y que juntos podamos ver cómo la gracia de Dios entre nosotros se manifiesta y podamos regocijarnos, hermanos míos, porque Cristo sea glorificado en esta gran manada. Que así sea. Amén. Señor, queremos darte infinitas gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para nuestra edificación personal y también para la edificación de tu iglesia. Y, cómo no, para la salvación de las almas. A eso nos has llamado, Señor, a la gran comisión. Y en esa gran comisión tú nos has llamado para que prediquemos y para que hagamos discípulos y para que enseñemos toda tu santa palabra hasta el día que tú vengas. Señor, ese es nuestro ministerio, esa es nuestra comisión. En eso estamos, Señor, y en esto nos ponemos para que tu iglesia aquí, en este local, en esta Cartagena, crezca para la gloria de tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.